Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Bienvenidos pues a la sesión del día de hoy. Pues me complace una vez más poderlos acompañar. En la sesión de hoy vamos a hablar acerca de las dos evidencias de aprendizaje que se deben desarrollar en el transcurso de esta semana y que hacen relación a la competencia orientar investigación formativa según referentes técnicos. Pues esta es una competencia transversal, es una competencia pues muy importante porque no se trata solamente pues de investigar, sino que la investigación tiene que ir enfocada pues al análisis del contexto productivo del lugar en donde ustedes habitan, llámese municipio, ciudad o región. Vamos a hacer como un análisis de problemas reales de su entorno desde el punto de vista pues productivo, social y comunitario. Entonces, pues antes de hablar de las actividades, vamos a mencionar de manera introductoria, perdón, lo que significa pues investigar, hablando de que la competencia está enfocada en la parte de investigación. Pues es importante que tengamos claro que investigar pues es no solamente recolectar información, sino observar pues con atención y analizar una realidad, ¿cierto? Estar en capacidad de formular preguntas, de buscar respuestas y pues de proponer soluciones a problemáticas que identifiquemos con base pues en las evidencias que uno reúne. Entonces esta competencia en sí eh, pues menciona particularmente el concepto de investigación formativa. Cuando hablamos de investigación formativa nos referimos a aprender haciendo, ¿sí? Y por eso la competencia utiliza dos estrategias pedagógicas que son el estudio de caso, es decir, observar un problema real, y el aprendizaje basado en proyectos, que es donde ustedes van a desarrollar pues un proyecto de investigación para solucionarlo. Entonces, los objetivos de la sesión, pues primero socializar las dos evidencias de aprendizaje y el material de estudio, repasar cada una de las evidencias y puntualizar qué se debe hacer en cada una de ellas. Eh, em, También recordarles la ruta de entrega y revisar pues las fechas de entrega de la misma. Entonces, la primera evidencia que se debe desarrollar es un mapa mental. Según la guía de aprendizaje, la fecha de inicio pues fue ayer y la fecha de fin es el próximo domingo 13 de julio. Las dos evidencias se van a tener que desarrollar eh, en esta semana. Entonces, antes de empezar a hablar en sí de lo que se debe hacer en la evidencia, pues me voy a detener un poco para que definamos o expliquemos pues lo que es un mapa mental, cómo se construye, cómo se elabora y después sí qué contenido es el que deben incluirle puntualmente al mapa mental de esta evidencia. Entonces, el mapa mental pues está enfocado en que ustedes definan unas características socioeconómicas, tecnológicas, políticas y culturales del contexto productivo inmediato, es decir, donde ustedes se encuentran. El objetivo, pues primero es identificar un contexto productivo, ¿sí? Y después ubicar las características socioeconómicas, tecnológicas, políticas, culturales de ese contexto que ustedes van a seleccionar. Entonces, los pasos a seguir, pues primero es revisar el material de estudio, como siempre, que es fundamentos de investigación. Segundo, en la evidencia se puede descargar un anexo de cómo elaborar un mapa mental, pero pues eso es lo que yo les voy a explicar en una parte pues de la sesión. También pues es importante mencionar que en línea nosotros ya encontramos muchas páginas y muchas herramientas que nos permiten elaborar mapas mentales y ya hay diseños pues prediseñados. Entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es la información que le vamos a incluir a ese mapa mental, más no desgastarnos en el diseño porque, repito, ya hay páginas que tienen los diseños preestablecidos. Eso pues tenerlo muy en cuenta. Entonces, antes de
vamos a hablar de lo que es un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental es como dibujar ideas o resumir contenido de una manera, pues, gráfica, ¿sí? Los mapas mentales permiten organizar y visualizar la información de manera muy sencilla y de manera, pues, como colorida, ¿sí? ¿Cómo nacen los mapas mentales? Nacen como como un método de estudio, ¿sí? Entonces, ¿qué los caracteriza? ¿Qué caracteriza a los mapas mentales? No se debe confundir mapa mental con un diagrama, ni se debe confundir con un cuadro sinóptico, ni con un mapa conceptual. Hay unas características particulares que tienen los mapas mentales y una de ellas, la más importante, es que siempre tiene un nodo central o una idea central, ¿sí? Y en esa idea central siempre se debe incluir un dibujo o una imagen que representa la idea central de ese mapa. Como segunda característica, identificamos las ramas principales, ¿sí? Que serían las ideas principales de ese mapa mental, que las podemos ver aquí en pantalla en color azul, naranja, morado y pues en otro tono de azul, ¿sí? Los mapas mentales siempre se construyen como si fueran las ramas de un árbol y van desde el centro hacia la parte exterior. Seguidamente de las ramas principales van las ramas secundarias, que son estas más delgaditas que estamos viendo acá. Obviamente esto simplemente es un diseño, ¿no? Uno también puede elaborar en vez de ramas, pues flechas, o lo importante es que se establezcan conexiones entre las ideas. Los mapas mentales, como resumen o presentan información de manera visualmente pues llamativa, siempre se aconseja que se les incluyan palabras claves, ¿sí? Frases cortas que me permitan a mí relacionar un concepto pues con una idea que yo deseo desarrollar en esa parte del mapa. También debe haber una jerarquía. ¿La jerarquía qué significa? Que estén diferenciadas las ideas principales de las ideas secundarias o terciarias. Entre más lejos del centro esté una idea, quiere decir que es menos importante, pero siempre debe haber una conexión, como podemos ver acá, entre las ideas terciarias o secundarias con las ideas principales y a su vez con el centro del mapa. Digamos que acá podemos hacernos una idea de cómo se construye o cómo se debe presentar el mapa mental. Hablando de herramientas, pues hay muchísimas. Yo generalmente trabajo con las de Canva, ¿sí? Dándole pues mi toque como personal, porque los diseños ya están pues allí en plataforma, pero yo puedo jugar con el uso de los colores, puedo jugar con las imágenes y puedo como darle una personalización a mi diseño para que no simplemente se vea como que copié y pegué información en un diseño pues que ya estaba preestablecido. Acá la recomendación que yo les doy para elaborar no solamente el mapa mental de esta evidencia, sino pues los mapas mentales tienen muchas aplicaciones, en la parte de mercadeo, en la parte de gerencia de proyectos, nos permiten pues organizar información compleja de manera sencilla. Entonces siempre comenzar por la parte central, utilizar las palabras claves y frases cortas, utilizar símbolos o iconos o imágenes que ayuden a reforzar los conceptos que yo estoy desarrollando, seguir la jerarquía lógica de ideas secundarias, eh, terciarias y así sucesivamente, que las ideas siempre estén conectadas, que haya simetría, es decir, que si acá yo estoy desarrollando dos ideas en la parte izquierda, pues en la derecha también para que se vea compensado y no se vea recargado más un lado que el otro del mapa. Y obviamente seleccionar una herramienta con la que ustedes no se vayan a complicar. Si lo quieren hacer de manera manual, a colores y con recortes, pues también lo pueden hacer de esa manera. Entonces, en conclusión, para que nos quede claro lo que son los mapas mentales, pues son herramientas gráficas que permiten presentar información compleja de manera sencilla y esto facilita el estudio o la recordación de ciertos conceptos, ¿sí? Entonces ya aquí tenemos claro lo que es un mapa mental en sí. Entonces ahora vamos a hablar del mapa mental que se debe elaborar en esta evidencia, ¿sí? Entonces, antes de pasar a explicar
lo que vamos a desarrollar en la evidencia, pues me gustaría preguntarles si tienen dudas respecto a lo que es el mapa mental o todo está claro. Está claro. Ok, listo. Bueno, entonces, como les mencionaba hace un momento, el mapa mental que se va a elaborar en esta evidencia se enfoca en analizar su contexto productivo, es decir, un sector productivo del lugar en donde ustedes vivan o donde ustedes residen. Si ustedes, por ejemplo, trabajan en una empresa, llámese como se llame, esa empresa puede ser el contexto productivo que ustedes van a escoger, ¿sí? Entonces recuerden que los sectores económicos se clasifican en tres categorías, que son primario, secundario y terciario. Las actividades del sector primario son las que están dedicadas a extraer recursos de la naturaleza, por ejemplo, la pesca, la agricultura, la ganadería o la explotación forestal. El sector secundario ya es cuando la actividad se dedica a transformar unos recursos naturales, por ejemplo, la industria o la construcción. Aquí podrían ubicarse ustedes en este sector si ya hacen parte, digamos, de la mano de obra del país, es decir, si ya son empleados. Y el sector terciario son las actividades que están enfocadas a proporcionar servicios pues a cierto tipo de clientes. Y pues hay un sinfín de actividades de este sector, por ejemplo, la educación, el turismo, el transporte, la banca, ¿sí? Entonces el primer paso para elaborar el mapa mental es identificar la idea central de su mapa, que en este caso sería el contexto productivo que ustedes van a escoger, ¿sí? Por ejemplo, si yo vivo en el Quindío y se supone que la actividad principal pues es la producción de café, entonces yo podría escoger la producción de café como la idea central de mi mapa mental, ¿sí? Y a partir de ahí pues empiezo a desarrollar los siguientes pasos. Recuerden que la idea de el mapa mental es representar el contexto social o el contexto pues, productivo de la región en donde ustedes estén. El siguiente paso, una vez que tengan identificado ese centro de su mapa, es definir las características de ese contexto que ustedes escogieron, ¿sí? Entonces hay unas características que ya están preestablecidas que ustedes deben definir, que son las sociales, las económicas, las tecnológicas y las políticas de ese contexto que ustedes están escogiendo. Cuando hablamos de las características sociales, ¿a qué nos referimos? A cómo es la economía, las modalidades de empleo, cómo se maneja el tema de los ingresos, si los empleos son formales, si son informales en esa área que ustedes escogieron, ¿sí? Por ejemplo, si yo escogí una empresa o si yo ya estoy trabajando, pues defino cómo están contratado el personal, si son contratistas por prestación de servicios o simplemente son empleados de planta, cómo se maneja el tema de la contratación, pues como por ponerles un ejemplo. Cuando hablamos de la parte económica, pues nos estamos refiriendo a cómo se encuentra el sector productivo, que sería nuestra idea central del mapa, desde el punto de vista económico, ¿sí? ¿Qué tipo de empresa es o cómo está organizado ese sector productivo? ¿Qué tipo de empleos maneja? ¿Cómo es el organigrama, digamos, de la entidad? Si estamos recuerden que tienen que diferenciar si escogen una empresa como tal o si simplemente escogen un sector productivo en general. Cuando hablamos de las características tecnológicas, nos referimos a cómo es el manejo de la tecnología y de la digitalización de datos de esa empresa o de ese sector productivo, ¿sí? ¿Qué tipo de máquinas manejan? ¿Qué plataformas tienen? ¿Cómo es el manejo de las redes sociales o de la plataforma en línea? Y cuando hablamos de las características políticas, nos estamos refiriendo al tema normativo, las leyes a las cuales está acogido ese sector productivo o esa empresa.
Y el tercer paso, una vez que yo ya tengo definido el contexto y he definido las características de ese contexto o de esa empresa que yo seleccioné, repito, entonces lo que hago pues es organizar el mapa mental. La idea es que tenga esta estructura que estamos viendo aquí en pantalla, que acá esté el contexto productivo inmediato y que acá como ideas principales se definan las características pues que yo acabo de mencionar y como ideas secundarias pues ya lo que ustedes definan de características de cada una de esas contextualizaciones que seleccionamos acá. Y finalmente, pues se exporta el mapa mental dependiendo de la herramienta que ustedes hayan escogido y lo van a presentar en formato PDF y pues debe tener solamente una página de extensión. Recordarles que el contexto puede ser su empresa, puede ser su barrio, puede ser el sector industrial, puede ser su municipio, ¿sí? Ustedes definen esa parte. Cuando ya hayan definido esa parte central del mapa, entonces ahí es donde van a empezar a escribir palabras que tengan que ver con los contextos que acabamos de mencionar, sociales, económicos, tecnológicos, políticos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta respecto a lo del contenido del mapa o es claro lo que hay que hacer. Está claro, instructor. ¿Para todos es claro? Sí, señor, muchas gracias. Ok, listo. Entonces Sí, acá, señor. simplemente como a modo de recorderis, ¿cómo lo van a enviar? Van a fase de análisis. Recuerden que estamos en actividad proyecto 2, guía de aprendizaje 2, y acá desglosan bajo el código 240-201-064 la evidencia mapa mental y pues está con mi nombre para que ustedes se ubiquen más fácilmente, Camilo Tejada. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la evidencia número 2, que es, digamos, un poquito más larga, pero pues tiene relación con la evidencia que acabamos de mencionar. ¿Listo? Entonces acá, me voy a saltar toda esta parte, llegamos acá. La evidencia 2 se trata de que ustedes presenten una propuesta de investigación formativa. El objetivo, digamos, de esta evidencia es que ustedes tengan como un acercamiento a cómo se define y se presenta un proyecto de investigación, ¿sí? Obviamente, simplemente vamos a definir los aspectos que conforman un proyecto de investigación, porque pues solamente van a tener una semana para elaborar la investigación en sí. Entonces, no podríamos desarrollar todas las fases que tiene un proyecto. Ya vamos a ver en detalle el formato que ustedes van a tener que diligenciar y obviamente pues ahí está definido hasta la etapa 5 que sería la ejecución y pues el tiempo no nos da, o sea, uno puede demorarse haciendo una investigación hasta años. Entonces no podemos pretender que en una semana ustedes van a elaborar todo eso. Simplemente vamos a definir los aspectos fundamentales del proyecto de investigación. Entonces acá pues es importante que ustedes primero sepan lo que es una propuesta de investigación, que no es otra cosa que un plan escrito en donde uno define un problema, ¿sí? Que identificó en un determinado contexto. También plantea cómo piensa investigar ese problema para encontrar pues una solución y cuáles son los métodos que uno va a utilizar para recoger la información con la cual va a poder presentar pues una solución a esa problemática identificada. Entonces, los pasos a seguir primero, pues es revisar el material de formación, que es el mismo de la evidencia anterior, fundamentos de investigación. Y después ustedes van a descargar un anexo que aparece ahí dentro de la evidencia que se denomina anexo formato de propuesta. Y una vez que lo descarguen, van a diligenciar lo que les voy a explicar a continuación. Entonces acá me voy a salir un momentico. Yo ya tengo previamente descargado el formato, entonces se los voy a mostrar. Este formatico que se denomina formato propuesta es lo que ustedes se van a encontrar
en el anexo. Entonces, como podemos ver acá, esto es un archivo en Excel. Este archivo, ubiquémonos en la parte inferior, nos muestra unas etapas. Acá aparece etapa 5, conclusiones, etapa 4, interpretación de resultados, etapa 3, procesamiento, etapa 2.1, ejecución, etapa 2, ejecución, y llegamos a la casilla que dice preparación. Entonces acá, ojo con lo que les voy a decir. Para esta evidencia, solamente vamos a diligenciar las casillas de la etapa 1, es decir, la información que encontramos acá, porque no tenemos tiempo para ponernos a evaluar la información, procesarla, tabular, interpretar resultados y presentar conclusiones. O sea, sería ilógico pensar que en una semana se puede hacer eso. Y si se hiciera, pues se haría las carreras y no cómo se debe elaborar. Entonces, lo que ustedes van a hacer en esta evidencia, simplemente es diligenciar este formato, como se los voy a indicar a continuación. Entonces, van a definir el título del proyecto, el resumen, las palabras clave, la justificación, los antecedentes de la problemática identificada, el problema identificado, la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, el enfoque de su investigación, el tipo de investigación, la justificación, el marco teórico, el método, la metodología, ¿sí? Y los referentes bibliográficos. O sea, así parece complejo, pero ya les voy a mostrar que pues es sencillo de diligenciar. Recuerden que nos vamos a enfocar es en tener un acercamiento a cómo presentar una propuesta de investigación. Entonces ustedes van a descargar este mismo formato y lo van a diligenciar y esto mismo es lo que van a entregar en la evidencia. Entonces volvemos acá a la presentación y ya vamos a ir viendo un ejemplo de cómo diligenciar el formatico. Entonces acá simplemente les menciono las 5 casillas que tiene el archivo que acabamos de ver. Reiterar, solamente vamos a desarrollar la etapa 1, preparación. Importante que para diligenciar ese formato ustedes utilicen fuente Arial, tamaño 10 y interlineado 1.5. Acá, entonces, lo primero que vamos a definir es el título de la propuesta de investigación. ¿Qué nos dice la directriz? Que el título debe ser claro, debe ser corto, ¿sí? Máximo de 15 palabras, sin abreviaturas ni fórmulas. Entonces, acá vamos a hacer el ejercicio como si yo ya lo estuviera diligenciando. Resulta que el contexto que yo identifiqué en la evidencia del mapa mental fue una pequeña panadería artesanal. Entonces, sobre ese contexto productivo, yo voy a desarrollar el título de mi propuesta, eh, mejor dicho, mi propuesta de investigación, arrancando por el título. Entonces, ¿qué nombre le voy a poner a la propuesta? Implementación de herramientas digitales para aumentar las ventas de la panadería artesanal La Delicia. ¿Listo? Después, la guía nos dice que tenemos que escribir el resumen. El resumen debe ser corto, ¿sí? Debe tener máximo 2 párrafos y 120 palabras. Es una descripción simplificada de lo que yo voy a desarrollar en ese proceso de investigación. Debe estar redactado en español y en inglés. Es decir, yo lo redacto en español y después en un traductor lo paso al inglés. ¿Por qué se solicita al inglés? Porque obviamente estamos trabajando como si estuviéramos haciendo una investigación formal y toda investigación siempre tiene un abstract, porque recuerden que cuando uno investiga lo que quiere hacer es un aporte. Entonces, esa investigación que yo estoy haciendo puede ser la materia prima para que otra persona investigue y ese abstract es importante cuando se buscan palabras clave, pues en otro idioma. Ese resumen debe reflejar de manera apropiada y de manera coherente de qué se trata mi investigación. Entonces, acá para el ejemplo que venimos trabajando de la panadería, yo simplemente pues menciono que la panadería tiene un inconveniente y es que no ha podido incrementar sus ventas y que lo que yo pretendo es proponer una estrategia de marketing digital
que esté adaptada al contexto del municipio donde la panadería se encuentra, que voy a encuestar a los clientes y al dueño de la panadería para identificar necesidades y oportunidades, ¿sí? Y que obviamente después de recibir esos resultados, pues voy a proponer una solución. Ese sería el resumen. Como pueden ver acá, simplemente es un párrafo. Posteriormente, el formato nos pide las palabras clave. Las palabras clave, ¿qué son? Son los términos importantes de nuestro proyecto. Son 5 palabras que podrían enmarcar de qué se trata nuestra investigación. Generalmente las palabras clave siempre se escriben al final cuando yo ya he elaborado todo el proyecto de investigación. ¿Para qué se utilizan las palabras clave o cuál es su importancia? Que permiten que cuando una persona, por ejemplo, esté realizando otro proceso de investigación y escriba panadería artesanal, encuentre mi investigación, ¿sí? Entonces esto es más que todo para motores de búsqueda. En el ejemplo que estamos trabajando, mis palabras clave serían, primero, panadería artesanal, que es como la razón de ser del negocio. Marketing digital, digamos que es la solución que yo voy a proponer para esa problemática. Ventas, pues que es el objetivo de mi propuesta de solución. Comercio electrónico, que sería el canal para poder llegar a la solución. Y la plata o huila, que sería el contexto en el cual se encuentra ubicada la panadería. Seguidamente se debe diligenciar la justificación. Aquí, ¿qué escribimos? ¿Por qué es importante resolver ese problema que yo identifiqué y quién sería el beneficiado con la solución a esa problemática identificada? Entonces, en este caso, pues obviamente yo lo que justifico es que debido a que la panadería tiene poca visibilidad, pues al ponerla en redes sociales y al ponerla en un sitio web, pues obviamente eso va a permitir mejorar sus ingresos, lo que va a fortalecer como tal a la panadería, porque puede crecer y puede generar nuevos empleos y también pues va a fortalecer el sector económico de ese municipio. Seguidamente se debe diligenciar los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes que son, es una revisión que yo hago en internet de problemas similares al que yo identifiqué pues en esta panadería, ¿sí? Entonces es lo que yo encuentre que tenga relación con el mismo tema y se debe buscar solamente de 3 años hacia atrás, no un problema de hace 20 años o de hace 10, porque obviamente el contexto pues ha cambiado, ¿sí? La situación no es la misma. Por ejemplo, en la panadería, que es nuestro ejemplo aquí, a mí me serviría encontrar estudios recientes sobre digitalización de pequeñas empresas en zonas rurales, ¿sí? También me podría servir encontrar casos exitosos, no solamente de panadería, sino de negocios pequeños que hayan utilizado el marketing digital para crecer. Seguidamente vamos a plantear el problema. Entonces aquí es donde yo voy a describir el problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y qué pasa si no se le da solución. Entonces, en el caso que nosotros estamos trabajando, ¿cuáles serían las causas? Pues que como la panadería no tiene presencia en redes sociales y tienen un desconocimiento de ese campo, pues obviamente no tiene presencia y por eso no es conocida. ¿Cuáles serían las consecuencias de que ellos no se transformen? Pues que no van a aumentar sus ventas y que el crecimiento del negocio se va a estancar. Seguidamente, el formato nos pide la pregunta de investigación. Es una pregunta clara que se debe responder una vez que yo finalice mi investigación. ¿Sí? Debe estar relacionada con los objetivos generales y específicos de la propuesta de investigación y obviamente debe estar enfocada a darle una solución al problema que yo identifiqué en el ítem anterior. Entonces, la pregunta ¿cuál sería? Si la solución que yo voy a proponer es implementar herramientas digitales para aumentar las ventas de la panadería, entonces, ¿cómo podría medir yo eso a través de una pregunta? Pues preguntando cómo influye la implementación de esas herramientas en el aumento de ventas. Porque si yo fuera a ejecutar el proyecto, pues yo lo que necesito medir qué es. Antes de, no había
Antes de que la panadería estuviera en redes sociales o que estuviera en una página web, había cierto nivel de ventas. Después de que ya se presencia con el marketing digital, ¿qué tanto aumentaron las ventas? O en definitiva, se mantuvieron o digamos, en el peor de los casos, decrecieron. Entonces, lo que yo necesitaría medir en esta propuesta es qué tanto impacto tendría ese uso de herramientas digitales, ¿sí? Entonces, yo lo presento a modo de pregunta. Seguidamente definimos los objetivos, que serían el general, qué se quiere lograr con la investigación y los específicos, que serían esos pequeños pasos que yo debo cumplir para lograr el objetivo general. Entonces, ¿cómo planteo el objetivo general? Siempre se debe plantear con un verbo en infinitivo, es decir, ar, er o ir, ¿sí? En este caso sería diseñar una estrategia para implementar herramientas digitales y mejorar las ventas de esa panadería. Y los objetivos específicos, como se derivan del objetivo general, entonces serían, primero, pues diagnosticar cómo está el uso actual de herramientas digitales de esa panadería. Ya dijimos que está en cero, ¿sí? Que no los usan. Segundo, identificar qué estrategias digitales en emprendimientos similares han sido exitosas, ¿sí? Para poder aplicarlas en mi contexto. Y último, pues proponer un plan de acción digital que la panadería pudiera ejecutar en caso de que yo fuera a ejecutar el proyecto para darle solución a la problemática. El marco teórico, digamos que aquí lo que se hace ya es como una revisión, no de antecedentes de casos similares, sino que lo que yo reviso es literatura, ¿sí? ¿Qué autores o qué investigaciones se han hecho sobre problemáticas similares, ¿sí? Entonces, en este caso, a mí me serviría, por ejemplo, investigaciones sobre marketing digital, ¿sí? Investigaciones sobre uso de redes sociales en pequeñas empresas y cómo sería la normativa del comercio electrónico en Colombia, ¿sí? Y obviamente debo citar, si son libros, pues el autor; si son investigaciones, lo mismo, quién las ha ejecutado; si son tesis o si son proyectos, pues de la misma forma. Ya vamos terminando, entonces debo definir cómo sería el tipo de investigación que yo hipotéticamente realizaría, si sería exploratoria, descriptiva o explicativa. Esto lo ahonda un poco más el material de estudio. La investigación exploratoria es cuando se está como empezando apenas a conocer el fenómeno. Yo estaría más haciendo un trabajo de observación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el uso de redes sociales de los clientes de la panadería? Si lo usan, si no lo usan. Bueno, la investigación descriptiva es si yo simplemente me voy a enfocar en describir el problema, ¿sí? Las causas y las consecuencias. Y la explicativa sería yo qué quiero entrar a demostrar, ¿sí? Sería una investigación explicativa si yo lo que quiero entrar es a demostrar que gracias al uso de redes sociales o de marketing digital, pues la panadería creció. Entonces ustedes deben plantear ahí simplemente cuál sería el tipo de investigación. Seguidamente se debe definir la población, es decir, cuál es esa muestra sobre la cual yo aplicaría mi investigación. Siempre hay que definir un universo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo definir 50 clientes, 100 clientes, 40, 60, 70, un número fijo sobre los cuales yo iría a aplicar las encuestas o las entrevistas que yo fuera a hacer para recoger información sobre la investigación. Y obviamente se debe definir qué técnicas utilizaría yo para recoger esa información. Si voy a hacer encuestas, si voy a hacer entrevistas o simplemente técnicas de observación. Esto simplemente se debe dejar planteado. O sea, acá ustedes simplemente escogen una. En el ejemplo que estamos trabajando, yo defino entrevistas al propietario y encuestas a los clientes. Y ya, aquí simplemente terminaríamos con la parte de técnicas e instrumentos de recolección. Si nosotros fuéramos a ejecutar como tal la investigación, pues entonces diligenciaríamos, perdón, la segunda pestaña, que es la etapa 2 de ejecución,
en donde yo ya empezaría a procesar y a interpretar los datos que recolecté a través de las encuestas, de las entrevistas, para pues proponer ya una solución como sentada. Entonces, en últimas, lo que ustedes van a entregar en esta evidencia es el mismo formato en Excel que yo acabo de mostrarles, diligenciando las casillas que están en blanco, pues con las recomendaciones que yo acabo de darles y con el ejemplo pues que acabo de mostrarles, simplemente pues aterrizaba al contexto productivo de ustedes. No lo vayan a exportar a PDF porque a veces las casillas se alteran y la información queda como revuelta. Entonces simplemente en el mismo formatico en Excel lo descargan, la diligencian y ese es el que me van a entregar. ¿Cómo lo entregan? Igual que el anterior, fase de análisis, actividad proyecto 2, guía de aprendizaje 2 y acá actividad de aprendizaje 240-201-064, actividad de aprendizaje 2, propuesta de investigación. Cuando ustedes den clic aquí en propuesta de investigación, los lleva a la evidencia como si la fueran a cargar y ahí es donde encuentran el anexo que dice propuesta de investigación, que es el que deben descargar para poder diligenciar. Pues ya digamos que con esto daríamos por finalizada la sesión. Recordarles pues que investigar también es aprender a mirar un contexto de otra manera. No es solamente buscar y cuando uno le hablan de investigación lo primero que piensa es tengo que meterme a internet y en Google buscar información y ya, sino estar en capacidad de observar, de interpretar, de analizar y de proponer una solución útil a un determinado contexto. Eh, Dudas, preguntas, inquietudes sobre esta segunda evidencia. Dudas, preguntas. ¿Es claro lo que se debe desarrollar para todos? Sí, señor, gracias. Ok. Señor, Nadie, todo claro, nadie. gracias. Listo, perfecto. Bueno, asumo que todo quedó claro. Si les llega a surgir alguna duda mientras estén desarrollando alguna de las dos evidencias, ya saben pues que me pueden contactar a través de la atención asincrónica, que es el chat Desayuna. Ahí me dejan sus inquietudes, yo las respondo simplemente pues mencionando puntualmente a qué ficha pertenece y de qué evidencia estamos hablando y yo en un plazo no mayor a 24 horas estaré respondiendo las inquietudes que allí dejen ustedes manifestadas. Mañana a primera hora encontrarán en la plataforma la grabación de esta sesión por si consideran ustedes necesario volver a escucharla para poder desarrollar la evidencia. No les digo que la cargo de una vez porque a esta hora Sayuna se pone bastante pesado, es muy demorado ingresar, entonces fluye más fácil mañana a primera hora. Fue un gusto, como siempre, para mí acompañarlos en esta sesión, pedirles excusas por los inconvenientes que hubo el día de ayer. Hubo como un problema allí técnico con el link de ingreso. Pudieron ingresar solo unas personas del otro curso y pues los de la ficha 49 no pudieron ingresar y pues esa es la razón por la cual la sesión se reprogramó para el día de hoy. Pedirles excusas por eso, agradecerles por haber asistido el día de hoy. Mis mejores deseos en el desarrollo de estas evidencias. Como siempre, una feliz noche, un feliz resto de semana y recordarles pues que los plazos para entregar las evidencias finalizan el próximo domingo 13 de julio. Fue un placer, que estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche y feliz noche para todos. Feliz noche.